rompiendo nuestra tradición de poner los temas internacionales para tratar en esta mesa en el último de los bloques, hoy vamos a empezar con un tema internacional por ser el más estridente, relampagueante, ardiente, por eso le pusimos Venezuela en llamas, porque el día de ayer hubo una jornada electoral para elegir a los constituyentes de una nueva constitución que pretende reformar el actual régimen, la de 1999, que fue el primer año de gobierno de Hugo Chávez, en donde se hizo una constitución que tiene características interesantes. En términos de los constitucionalistas se ha llamado el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que abre una puerta a una serie de transformaciones y de reivindicaciones sociales muy interesantes, sobre todo en tres países andinos: Venezuela, Ecuador y Bolivia, estos dos últimos con una población indígena muy amplia, Venezuela con una población indígena mucho menor. Esta es una de las constituciones, la de Venezuela, que sí abre un espacio de negociación y de planteamientos reivindicativos desde el punto de vista jurídico constitucional. La del 99. La del 99, que ahora pretende reformar este nuevo constituyente, que no va a ser una nueva completamente, sino que va a transformar, según han planteado, algunas cuestiones. Esto tiene una jugada política que implica cancelar el actual Parlamento, la Asamblea Legislativa de Venezuela, porque es totalmente contraria, ya en su mayoría, tiene mayoría la oposición a Maduro, al jefe de gobierno de Estado, que es Nicolás Maduro. Y entonces hay una división de la sociedad venezolana aparentemente casi por mitad, no lo podemos precisar. Incluso algunos hablan de una probable guerra civil, que no parece probable, porque guerra solo habría si el ejército se divide, porque la oposición no tiene armas así como para enfrentar en términos masivos. Si el ejército se dividiera, entonces sí podría haber una guerra civil, pero no hay aparentemente esta posibilidad. Lo que sí es que el ejército está del lado de Nicolás Maduro, apoyándolo en todo, reprimiendo constantemente. Ha habido muchos muertos en este último mes, y el último día, el día de ayer en la elección, creo que hubo 8 o 9 muertos en la pura jornada electoral. Entonces estamos ante una situación muy grave de un país hermano como Venezuela. Por cierto, el gobierno de México desconoce el resultado de la elección de ayer. No sé con qué autoridad o con qué interés, pero podríamos... Para nosotros el tema venezolano implica muchas cosas. Yo me voy a fijar solamente en uno. En la posición que toma el gobierno de México, no solo la que toma ahora desconociendo el resultado de la elección, sino días antes, cuando condena más que condena, sigue a Estados Unidos en una de sus medidas contra Maduro, que es la de congelar las cuentas, sancionar a 13, ¿no? de 13 funcionarios venezolanos, y Colombia y México ahí se unen y dicen: nosotros también los sancionamos, aunque no tengan cuentas aquí, se las congelamos. Y eso viene después de que el director de la CIA en Estados Unidos dijo en una reunión que, bueno, él había venido a México y había ido a Colombia y se había puesto de acuerdo con los gobiernos de estos dos países para su posición frente a Venezuela. Aquí nos plantea un problema de enorme fondo a nosotros los mexicanos. Por mucho tiempo se insistió en que la posición central de la política exterior mexicana, incluyéndola en la Constitución en los últimos tiempos, era la no intervención en los asuntos internos de otros países. Eso fue lo que la Revolución Mexicana una y otra vez sacó. Bueno, ahora se dice: ya no vale.
aunque esté en la Constitución, ya no vale porque ahora la defensa de los derechos humanos y de valores mucho más allá de la soberanía son importantísimos. Entonces hay que defenderlos a como dé lugar y si nos tenemos que meter en los asuntos de otro, nos metemos. Ok. Pero cuando México se mete en esos asuntos, tiene que tener una autoridad moral. No puede andar condenando a otros cuando no tiene su casa en orden. ¿Cómo vamos a andarle diciendo a los venezolanos no aceptamos el resultado de sus elecciones cuando tenemos las del Estado de México aquí? Hace muy poco tiempo. No podemos todavía hacer elecciones creíbles. No tenemos una defensa cerrada de los derechos humanos dentro de México. Ya se resolvió el problema de los 43 normalistas de la normal de Ayotzinapa. Entonces, ¿con qué derecho México se toma la libertad de condenar a Venezuela? Que está mal lo que está ocurriendo en Venezuela, no hay punto de desacuerdo. No es esa la manera de hacer política moderna, democrática, la que está haciendo Maduro. Pero que México se meta a ver la paja en el ojo ajeno, teniendo varias vigas en el propio. Tiene razón, sin embargo, es tan grave y tan la polarización que vive Venezuela que es virtualmente imposible no pronunciarse porque toca cuestiones de fondo sobre la legitimidad y la legalidad de un constituyente. No es cualquier cosa, no es una elección para cambio de gobierno, es la creación de una nueva asamblea que derroca a la anterior. ¿Es un cambio de régimen o es una revolución dentro de la revolución o un retroceso de la revolución? Bolivariana. En consecuencia, es uno de esos acontecimientos en los cuales tienes por fuerza que pronunciarte sobre, o no por fuerza, pero te ves obligado a pronunciarte sobre el fondo. Y en el fondo del problema estamos con una revolución desprestigiada, por ineficiente, por corrupta, por represora, frente a la cual tienes que decir algo. Y la comunidad internacional, no solo México, yo estoy de acuerdo contigo, vamos, no tenemos cara ni para defender a nuestros migrantes por la manera como tratamos a los centroamericanos, ni por andar hablando de democracia cuando tenemos las elecciones que tenemos aquí. Pero la comunidad internacional sí está siendo muy clara al respecto. Vamos, y no me pienso solo en Estados Unidos, sino la Unión Europea, Argentina, Brasil. Un buen número de países están expresando que no van a reconocer a esa asamblea constituyente. Y lo que sigue es, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Van a reconocer a la otra asamblea? ¿Van a declarar beligerancia, un estado de beligerancia constitucional en el cual hay dos constituciones, dos asambleas? Imposible decirlo, pero vamos a entrar en Venezuela, en la cuenca del Caribe, se va a convertir en un foco de inestabilidad que querramos o no, vamos a estar obligados a pronunciarnos. Y en ese sentido, pues es un tema que casi no tratamos, pero vamos a tener que abordarlo porque curiosamente sus aliados tradicionales están guardando un bajo perfil. Lo que más llama la atención es el silencio de los amigos de Maduro. Sí, nada más para contestarle un segundo a Sergio. Yo no digo que no nos pronunciemos, que tú y yo y organizaciones, etcétera. Estoy hablando del gobierno mexicano, de la Cancillería mexicana, no de nosotros. Claro que nos tenemos que pronunciar y en contra de ese tipo de políticas. O a favor, porque hay muchos grupos de izquierda en México que ayer se manifestaron a favor de Maduro y de la nueva Asamblea Constituyente. Entonces, cada quien sabrá quién apoya, ¿no? Pero muchos grupos de izquierda están apoyando a Maduro aquí en México. Bueno, yo me preguntaba, y uno se puede preguntar, es ¿por qué puede haber esta Asamblea Constituyente cuando la Asamblea vigente está dominada por los opositores y no quieren que haya esta nueva Asamblea? ¿Cómo es posible que se organice una elección para la nueva Asamblea Constituyente
Y la respuesta es que la Constitución dice que por decreto el Ejecutivo puede convocar a eso, sin el respaldo mayoritario, como en cualquier otra democracia, del Congreso. Incluso todas las democracias democráticas, constituciones democráticas, perdón, tienen una cláusula, incluyendo la mexicana, en donde se puede disolver el Congreso y darle todo el poder al Ejecutivo temporalmente. Eso viene desde el Imperio Romano, desde la República Romana, perdón. Temporalmente, cuando las circunstancias lo ameritan, pero el Congreso dice efectivamente. Incluso en la Alemania nazi, cuando se disolvió el Congreso, fue con la mayoría del voto del Congreso, la mayoría absoluta, por lo menos. Aquí resulta que el Ejecutivo por sí mismo puede convocar y llevar a cabo esta Asamblea Constituyente, desplazando a la otra, pese a la oposición mayoritaria, nada menos que de la representación nacional, o sea, el Congreso venezolano. Aunque hay otras posibilidades, por ejemplo, el Congreso puede convocar a la Constituyente cuando hay mayoría, o el 15% de los ciudadanos, pese a que el otro 85% a lo mejor no estuviera de acuerdo. Pero aquí lo característico de esto es, o lo que me llamó la atención es, claro, es una Constitución hecha también por Chávez. Y entonces puso, el Ejecutivo puede convocar a la Asamblea Constituyente y eso ya lo hace legal. Pero obviamente la legitimidad tiene que ver con los respaldos mayoritarios. Entonces no es casualidad de que, otro reflejo de que está dividido es, oficialmente ayer fueron 8 millones a votar, que están dando su respaldo evidentemente, pero la semana pasada dicen que 7 millones fueron al plebiscito a decir que no. Entonces, incluso con las cifras oficiales, porque la oposición dice que ayer fue cerca de 2 millones nada más, pero bueno, son cifras de la oposición, quién sabe. Pero incluso validando la cifra oficial, 8 millones frente a 7, ahí está dividido no hay consenso al respecto. ¿Cómo puede haber legitimidad? Bueno, sí, pero habría que hacer una aclaración. Si no entiendo mal, tendría que repasar este punto de la Constitución venezolana. El Ejecutivo efectivamente puede convocar a un constituyente, pero con un requisito previo, un referéndum de aceptación, que no se hizo. Está previsto en la Constitución un referéndum y se lo brincó Maduro. Entonces estaría Entonces están dándole la razón a la Asamblea actual, que es mayoritariamente oposicionista, para decir, usted está violando la Constitución, usted no puede hacer una convocatoria sin haber tenido primero un referéndum que apoye el hecho de que vamos a hacer un constituyente. Y no ha habido este referéndum. La otra cuestión que vale la pena aclarar es que, bueno, yo tenía ahí una duda constitucional en el sentido de que cuando una constituyente se convoca, debe seguir operando en términos regulares la Asamblea Permanente de Legislación, porque la legislación no se puede detener, su aplicación hay que mantenerla. Pero aquí lo que se está usando es un constituyente para barrer con la otra. Una vez que el constituyente hubiera terminado su función, pero no ha entrado en vigor la Constitución, hay que promulgarla, etcétera, entonces sí ya entra un nuevo legislativo, se pueden convocar elecciones. Y la otra cosa es que la oposición está diciendo, es que esto lo está haciendo Maduro para no convocar elecciones, porque lo que habría que hacer es convocar elecciones, que es lo que están pidiendo. En fin, está ese tema todavía muy discutido, ¿no?, en muchos sentidos, y hay una división muy profunda. Y en el trasfondo una crisis económica pavorosa, terrible. Vamos, es un país que está siendo bloqueado literalmente, y no por una decisión de una sola potencia, sino por un curioso consenso internacional pocas veces visto de cómo los actores económicos, políticos y sociales deciden dejar de desconocer de facto al régimen, al ejecutivo actual. Las líneas aéreas que ya no vuelan porque no les pagan, los bancos que no funcionan para entregar los fondos, las importaciones que no llegan. Es decir, el grado de deterioro de la institucionalidad venezolana llega a niveles, vamos, yo no recuerdo un caso similar. Cuba fue otra historia, nada, absolutamente nada que ver. Con revolución armada. Aquí no hubo tal, aquí hubo un cambio que el ejército apoyó. Bien, pero nos tenemos que ir, lo de Venezuela probablemente lo vamos a seguir tocando porque no ha terminado el conflicto. Nos vamos a un siguiente bloque, espérenos un par de minutos.
Bueno, volvemos a los temas internos. Dos cosas rápido, las apunto y luego las discutimos. Las cifras sobre homicidios y homicidios relacionados con el crimen organizado van en aumento. El mes pasado, el mes de julio, fue ya un mes extremadamente violento que desafortunadamente parece que nos va a llevar a que en el sexenio que está por terminar haya más crímenes de esta naturaleza que en el anterior, que en el de Felipe Calderón. Pero me detengo en un hecho que no he visto reflejado en la prensa mucho, que a mí me parece terrible, no sé si a mis colegas, y es que El País, este periódico español que también tiene su edición mexicana, publica que en Tabasco las autoridades descubrieron una peculiaridad en el reclutamiento de los jóvenes sicarios. 2 jóvenes de 16 y 17 años ahí, como rito de iniciación, fueron obligados o invitados, según se vea, a comerse parte de la carne de una de las víctimas y así ingresar de lleno a la organización. A estas organizaciones que ya están en todas partes, en todo el país, y que con este acto, a lo mejor no es el primero, pero es el que yo tengo conocimiento, no sé ustedes, nos da la idea de que la violencia, además de lo extendido, de lo salvaje que es, está llegando a grados extremos de brutalidad. ¿Se puede ser más brutal? Bueno, supongo que sí. Pero llegar a estos grados, ¿qué nos dice de la sociedad mexicana? ¿Dónde estamos parados cuando 2 jóvenes de 16 y 17 años, supongo que vienen de las clases populares, encuentran una oportunidad de empleo y pasan la prueba? Bien remunerado. Oh, perdón. Un comentario, Lorenzo, es terrible. Ya hay otros casos previos, sobre todo en Michoacán, la familia Michoacán y los templarios recurrían a actos de canibalismo como método de iniciación. Pero a lo que voy es interpretar el hecho, porque un aspecto que generalmente se ignora en la estrategia para combatir a la delincuencia organizada es que esta tiene una base social bien establecida que incluye un marco de valores negativos, si ustedes quieren, pero de valores que van desde música, formas de vestir, tatuajes. Toda una subcultura. Es una subcultura, no, es una cultura, más que, porque es una cultura regional que, por supuesto, el canibalismo no lo encontramos por razones criminales en todos lados. Sí, el narcosatanismo sí existe en otros lados, el canibalismo como forma de rendirle pleitesía al Belcebú, Satanás, sí existe, pero no como parte de la mentalidad criminal. Y sin embargo, esas bases sociales, esa cultura, esa forma de vivir, esa forma de insertarse con la sociedad no es atendida en la estrategia del gobierno federal. Si una de las omisiones más graves, no es la única, es la desatención que se deja a ese tema. Sí, Enrique Peña Nieto al principio de su gobierno metió la prevención como un tema, pero luego la fue abandonando y actualmente solo estamos con lo policíaco criminal, y en tanto no se tenga en cuenta que existen esas prácticas, no habrá una estrategia gubernamental y social para combatirlas, porque no basta con condenarlas, se están dando. ¿Por qué se dan? ¿Qué supone? ¿Cuál es el mecanismo de socialización? ¿Qué etapas tuvieron que pasar esos jóvenes adolescentes para que vieran como algo totalmente natural la ingesta de carne humana? En fin, el horror existe, pero si lo negamos, como lo hacen cotidiana y regularmente, no vamos a tener la capacidad para enfrentarlo y derrotarlo con un planteamiento cultural alternativo.
Yo creo que es muy interesante este planteamiento que hace Sergio de ver la configuración de las prácticas, las costumbres, los modos de vestir, de bailar, de comer, de divertirse, etcétera, que tienen los narcotraficantes o el crimen organizado en términos generales. Yo creo que es una subcultura, pero en todo caso, cultura o subcultura para el caso es lo mismo. Son un conjunto de prácticas, de criterios que conducen a un cierto tipo de actividades en un sector de la población que se identifica como el crimen organizado en términos generales. Y aquí hay unos rasgos que parecen religiosos o que coinciden con algún tipo de religiones, como la satánica, por ejemplo, ¿no? Este noviciado caníbal, porque es un noviciado, y uso la palabra noviciado en términos de parte de una religión o de un rito religioso, que formación de los sicarios, es primero mostrar habilidades, pasar este noviciado y comer carne humana, convertirse en caníbales, probando así su condición de ser sanguinarios, de no detenerse en nada, no tocar algo tan sagrado como es el ser humano, el cuerpo humano, la vida humana, para alimentarse, pero haciéndolo en un acto simbólico, por supuesto, ¿no? Y esto me parece que es lo que está mostrando este grado extremo de violencia en el que hemos llegado. Porque que estos noviciados no son nuevos, los nazis incorporaban mediante exámenes en los que probaban que esta gente era totalmente antisemita, anticomunista, antimasónica, y hacía juramentar a las personas. Esto mismo lo hacían los del movimiento español ¿cómo se llama? La Falange. Esto mismo lo hacían los tecos de Guadalajara en México y en Puebla, que eran grupos radicales nazis. Pero bueno, son noviciados que no tienen nada que ver con comer carne humana. De todas maneras, sí los hacían pasar una serie de cosas. En el ejército se hacen este tipo de cosas, de bromas y pues, que hacen pasar toda una etapa a una gente que se está incorporando al ejército, ¿no? Para probarlo. Sí, desde luego que no funcionó la estrategia de Enrique Peña Nieto, porque como dicen ustedes, fue básicamente la misma que Calderón. De hecho, durante la campaña no propuso algo radicalmente distinto. Decía más de la prevención, pero la prevención es algo que sus efectos son muy lentos en todo caso. Entonces, yo el problema no solamente es decir, ahorita este sexenio incluso va a resultar peor en términos del número de muertos que el de Calderón, que ya es decir. Ahora ya las cifras empiezan a arrojar que va a ser peor el saldo de este sexenio. Yo el problema que veo es también hacia adelante. ¿Cómo le vamos a hacer con este problema? No está tan sencillo. Desde luego la gente puede decir, como muchos dicen, ya se probó el PAN y vean qué desastre. El PRI llegó supuestamente con mayor experiencia y en parte por ello los que hayan votado por el PRI. Pero se decía, es porque estos sí le saben más que los panistas. Bueno, pues no, tampoco. Hasta salió peor la cosa. Entonces vámonos por la opción que no ha gobernado, la izquierda. Yo el problema que veo es con las propuestas de López Obrador es que me parece que son insuficientes. Dicen porque el programa ya está totalmente desbordado. Dicen los expertos, antes de que empezara todo este desastre, eran 3 o 4 cárteles grandes, fuertes, con los que incluso se podía más o menos pactar algo. Pero a la hora de irlos descabezando, ya en esta lucha frontal, simultánea contra todos los cárteles, o la mayoría de ellos por lo menos, al perder la cabeza se empiezan a fragmentar, se empieza a multiplicar también las bandas y pandillas que empiezan a trabajar para los cárteles y ahorita tenemos 200, dicen los expertos. ¿Cómo puedes controlar a por lo menos 200 pandillas, grupos, pequeñas cárteles que ya no tienen cabezas visibles? Es algo que es muy difícil de revertir hoy por hoy. Pero también algunas otras cosas. López Obrador dice, incluso como lema, becarios sí, sicarios no. Es decir, la variable del desempleo de los jóvenes, de la desigualdad, de la economía que no funciona tan bien, de la pobreza, es un factor que incide sobre el crimen organizado de los jóvenes, cierto, pero no es el único. Muchos expertos dicen, no es solamente los humildes
o los desposeídos los que se integran al crimen organizado. Hay sectores que están bastante bien posicionados y sin embargo también se meten. ¿Por qué? Por la rentabilidad del crimen organizado. Si tú a un joven le das una beca de 1,400, creo que es lo que se propone mensualmente, de pesos, pues sí, pero en el crimen organizado como sicario va a ganar como 30,000 pesos. No estoy seguro de que los incentivos puedan equilibrar a la gran demanda y a la gran rentabilidad que tiene el crimen organizado bajo este esquema de prohibición, que es el que hemos seguido. Entonces hay muchos elementos que hacen que no sea tan fácil o tan inmediato, porque a lo mejor esta lucha preventiva contra la pobreza, contra el desempleo, puede dar resultados, pero no son inmediatos tampoco. Entonces yo no veo que sea tan fácil, ni siquiera con propuestas distintas, resolver el problema, por lo menos en el corto plazo. No es factible ningún programa en el corto plazo, algo que arraigó tanto. Y vuelvo a un punto de Sergio. Sergio habla de estas culturas o subculturas del crimen organizado. Es que hay otra que también podríamos llamar, a lo mejor, dicen que soy muy radical, de crimen organizado. Cuando uno ve la forma como viven las clases altas mexicanas, esa fórmula que vemos muy frecuentemente, yo ahora lo veo con más frecuencia que antes en las revistas de periódicos nacionales, en donde se retratan, hacen un esfuerzo por retratarse los componentes de las clases altas. Entonces, su preocupación es jugar al polo bien y el gran esfuerzo que hacen por estar en forma, tener los caballos adecuados. Otros señalan que van a pasar su verano en Alaska para afrontar esa suerte de naturaleza dura. Y pareciera que no son mexicanos, o que están en un país, es una subcultura también. Y tenemos la subcultura del crimen organizado. Las dos nos explican, una explica a la otra, en parte. Esta brutalidad de la clase alta mexicana, de su olímpico desprecio por lo que pasa al resto, explica en parte esto que lleva al canibalismo en la otra subcultura. No están desligadas, están en polos opuestos y a la vez se complementan también. No sé qué te parezca a ti en estos segundos. Tienes toda la razón. Lo paradójico es que hay una atracción mutua, porque tanto las clases altas o algunos sectores de las clases altas como de clases bajas sientan fascinación y rechazo frente al otro extremo, lo cual provoca a veces distorsiones en la manera como se ostentan. A veces, casi siempre. Nos tenemos que ir, espérenos para un corte y volvemos con otro tema. Este bloque se llama Las Tribulaciones del Dr. Mancera. De hecho, debería llamarse y el Partido de la Revolución Democrática, porque julio fue pues tormentoso y terrible para el doctor Mancera y para el partido. No forma parte del PRD, pero está relacionado con el PRD. En fin, traen ahí un enjuague que no me meto. ¿Por qué lo digo? Primero, la ejecución del Ojos, el patrón de Tláhuac y otras delegaciones del Distrito Federal, un operativo de la Marina que exhibió la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México como nadie más lo había hecho. Fue que enviaran 1,000 marinos a Tláhuac cuando no estaba el doctor Mancera en la Ciudad de México. Ya luego le quiso componer, pero el hecho es que lo tomaron por sorpresa a él, al Ojos y a la estructura del Ojos. En segundo lugar, que por cierto, Tláhuac es gobernado por Morena, lo cual puede uno explicarlo como parte de las maniobras en contra de Morena, pero en fin, me estoy refiriendo solo a la vertiente doctor Mancera PRD. Segundo, acaba de aparecer el huachicol en la Ciudad de México, una fuente, no de
Una literalmente. fuente de petróleo, literalmente. Una columna de 10 metros. Una columna de 10 metros de petróleo surge, con lo cual ya son 26 las entidades donde se está saqueando los tesoros de la nación, robando combustibles para revenderlos. Y finalmente está la encuesta que muestra que Morena en la Ciudad de México, si las elecciones fueran el día de hoy, adelanta por el doble al Partido de la Revolución Democrática. Es decir, se desploma el PRD en la capital. Y en ese sentido, ante tantas tribulaciones, es que uno entiende el saqueo al que están sometiendo a la ciudad el doctor Mancera y buena parte de la cúpula del PRD, porque vamos, están arrasando con el uso de suelo, construyendo edificios por toda la ciudad, porque es la forma más rápida, más fácil de hacerse millonario. Autorizar 50 pisos donde se pueden construir 2 o barbaridades de ese tipo. En todo caso, fue un mal mes para el doctor Mancera y el PRD. Bueno, ¿qué podemos decir de esta revelación? Yo también quiero poner el énfasis en la Secretaría de Marina. Quizá el Ejército y la Armada son las estructuras que funcionan en México. Alguien puede decir, bueno, y el Banco de México, ¿y cuál más? A la Armada le dijeron que fuera por el Ojos y no dejó títere con cabeza. En las formas como la Armada actúa, murieron todos. No hubo tiempo de que se rindiera nadie. Ustedes quieren que acabemos con esto, acabamos. Pero luego viene otro tema que nos dijeron inmediatamente después, que la Armada estaba investigando la red de el Ojos en Tláhuac. Esto quiere decir que sus servicios de inteligencia están haciendo la inteligencia que deberían de hacer las autoridades civiles. Las dos grandes instituciones armadas da la impresión de que están haciendo las cosas como les ordenan, bien, pero ante la ausencia de las otras, se están metiendo en temas que deberían de ser civiles. La investigación sobre los carteles en Tláhuac o en cualquier otra cosa debería de ser una investigación policíaca, porque a la hora de investigar a los carteles, investigan un montón de civiles, tienen que investigar muchas cosas. Entonces, el Ejército y la Armada están teniendo un conocimiento de nuestra sociedad en su conjunto que va más allá de las atribuciones que se supone en otros países tienen. Y es que están llenando el vacío ante la degradación de otras instituciones, estas que no son muy grandes, pero tienen una disciplina, internamente no están quebradas. Bueno, pues están metiéndose en campos en que esperemos que se autocontengan. Ya la Armada lo dijo el día de hoy, nosotros vamos a respetar todos los derechos humanos, etcétera. Ojalá. Es que adelante. Que dicen que no son entrenados para eso, por eso tendría que haber un cambio de paradigma en el entrenamiento, reclutamiento quizá de Ejército y Marina, si realmente están volcados a combatir el crimen organizado, mientras no haya policías confiables, que quién sabe cuánto va a tardar si es que alguna vez las hay. Pues dicen, tenemos que tener otro tipo de entrenamiento. Pero hay políticos que se quejan también en este caso de Tláhuac, y hemos visto en otros casos también, de que no se les avisa a las autoridades civiles. Pues porque están bien infiltrados. Había leído yo en relación con Tláhuac que ya había habido intentos de operativos que sin embargo le pasaban el tip al Ojos y entonces escapaba, etcétera, y por eso cuando de pronto interviene la Marina, no le avisan a otras autoridades civiles porque están infiltrados, porque les van a dar el pitazo. Me recordó guardar las proporciones a cuando Beltrán Leiva en Cuernavaca. También entró la Marina y uno decía, bueno, ¿qué tiene que hacer la Marina en Cuernavaca en vez de estar en Veracruz o en Tampico o algo? Sí, precisamente porque es de las más confiables. Pero entonces creo que en Cuernavaca ni siquiera le avisaron al ejército, es decir, a la defensa, porque también había suposiciones de que pudieran algunos estar infiltrados o tener vínculos. Entonces entró la Marina. Y aquí igual, porque de otra manera dices, oye, pues hay elementos para pensar que están infiltrados.
autoridades de los distintos niveles, entonces mejor no avisen porque si no se va a frustrar este operativo. A mí el problema de todas maneras es más allá de los efectos político-electorales que tiene. Es decir, mira, Mancera una vez más queda evidenciado, pues sí, de que se le está yendo el control del crimen, de la delincuencia que ha subido en estos años muchísimo. Ya se había controlado bastante bien la capital y otra vez se desbordó. Por eso yo pienso que Mancera sería muy mal candidato para el PRD, si es que el PRD se decide por ese lado. Van a obtener una votación muy baja. Yo no conozco a nadie de la capital que diga que votaría por Mancera. Pero bueno, aparte de los efectos político-electorales que tuviera esto, o decir es delegado de Morena, que el delegado ya traía una trayectoria muy, muy desconfiable, es decir, aún antes, siendo miembro del PRD, ya traía varias cosas en su expediente que lo hacían muy poco confiable. Pero más allá de los efectos político-electorales que esto pueda tener, mi preocupación es que no se llega hasta las últimas consecuencias, como se dice en términos legales, penales. Es decir, más allá de que péguenle a este partido, péguenle a otro, porque estamos en medio del proceso electoral o con vistas al proceso electoral. No, pero que se delimiten claramente, tanto para el deslinde político en su caso, si tenía o no tiene vínculos el delegado, en qué consiste la omisión o la ineficacia de Mancera, y si hay vínculos a nivel del gobierno capitalino, también que se sepan. Porque estas bandas, aunque no sean cárteles de la droga, no pueden operar sin el apoyo de las autoridades. No pueden operar sin un tipo de respaldo y de complicidad. No digo todos, no, de algunos funcionarios, de algunos niveles. Bueno, pues que se investigue a fondo, porque en lo contrario vamos a seguir en lo mismo. Cambiará el ojos por otro personaje y vamos a seguir en lo mismo. Bueno, yo tengo la impresión, a lo mejor es una obviedad lo que voy a decir, de que los narcotraficantes, los miembros del crimen organizado a nivel de cúpulas, escogen planeadamente los sitios donde van a desarrollar sus cuarteles principales, sus búnkers, y los han escogido en la Ciudad de México, en las delegaciones o en la delegación más rural. Milpalta y Tláhuac son las más rurales de las dos, aunque tiene más espacios, tal vez Tlalpan, que es la mayor delegación en territorio, no en habitantes, y tiene una gran cantidad de... Pero donde hay una proximidad rural y donde hay estas protecciones que el modo de vida rural tiene para los delincuentes, por eso se van a las montañas, los guerrilleros, etcétera, donde tienen algo más seguro y algo más corrompible. La pobreza en esas zonas es mayor, los estímulos que puede crear el narcotráfico para capturar jóvenes, como veíamos en el bloque anterior, pues tiene un impacto mucho más importante. Y aquí resulta que se va tejiendo esto durante muchos años atrás, es decir, por lo menos 6 años atrás, aparentemente, y no se puede imputar a una jefatura de una delegación que es recientemente electa, aunque el perredista que es ahora morenista sea una gente de dudosa prestigio, digamos. Sino que esta es una penetración que forma parte de esta estrategia de escoger el sitio, escoger cómo penetran en algunos lugares, crear redes de distribución con motociclistas que son mototaxistas, etcétera, e irles dando un lugar importante que les informa de peligros, que les da tips, etcétera, y que también los ayuda en la distribución y en la organización en términos generales. Esto es algo que viene dándose desde hace tiempo. Tal vez desde que empezó Mancera ya eso estaba caminando. Operando. Por eso es un poco raro que en algún momento, hace un par de años, Mancera hubiera dicho en el Distrito Federal, entonces Distrito Federal, no hay narcotráfico, no hay cárteles de narcotráfico, hay narcomenudeo, en fin. Y claro, el narcomenudeo es intensísimo en delegaciones muy grandes, con mucha población, como Iztapalapa y otras, como la Cuauhtémoc, que tiene muchos giros negros en donde se puede hacer el narcotráfico muy fácilmente, pero no funcionan ahí con esta organización que ahora se está poniendo al descubierto tan patentemente como la de Tláhuac y el Ojos. Regreso al tema principal de las tribulaciones del doctor Mancera, al hilo, digamos, conductor. Lo que sucede
durante el periodo de Marcelo Ebrard sí había un mayor control de lo que estaba pasando en la capital. Sí sabían lo que estaba pasando, los cuadrantes, por ejemplo, que luego se hacen a un lado. Por alguna razón que nunca he explicado, el doctor Mancera decidió decretar que no había carteles, que no había crimen organizado, sino narcomenudeo, y sigue montado en esa tesis. Sí. Es una necedad incomprensible. Yo realmente, como analista de esos temas, no lo entiendo. No hay evidencia para sustentar lo que él dice. Sí para sustentar lo contrario, sí. Lo otro. Claro. Pero en todo caso, el hecho pues es que lo que importa ahora es, ya que Morena va a gobernar la ciudad, ¿qué propone Morena? Y en ese sentido me parece que es fundamental lo que decía Crespo. ¿Qué nos está ofreciendo López Obrador, Monreal, Sheinbaum, los candidatos, Martí Batres, que sea diferente a lo que hay? Y sobre eso, desafortunadamente, les tenemos también malas noticias. No tienen alternativa. Bueno, y en materia del proceso electoral, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué se está diciendo? Pues por un lado estamos a la espera de que el tribunal decida sobre Coahuila. El INE determinó que el PRI sí rebasó el tope de gastos de campaña, lo cual se configura en causal de nulidad, y que el PAN no, el PAN estuvo por abajo del 5%. Claro, el PAN no quedó como ganador, pero eso significa de que si se anulara la elección en Coahuila, el candidato del PAN en principio podría volver a competir, más no el del PRI. Sin embargo, yo tengo la idea, o temo, que el tribunal pueda cambiar los criterios, porque puede hacerlo legalmente, que utilizó el INE para contabilizar los gastos de campaña. Porque hay algunos en disputa. El PRI ha insistido en que algunos de esos criterios no son bien aplicados, no están bien aplicados, y a lo mejor el tribunal pudiera cambiarlos. Pero por otro lado se está debatiendo sobre que la conveniencia o no de que el INE cambiara antes del 2018, porque hay la propuesta de algunos organismos cívicos, de académicos, de columnistas que han dicho es que este INE ha probado ser muy débil, muy timorato, muy partidizado, y si nos vamos al 2018 con ellos, pues no hay garantías de imparcialidad, de eficacia. Yo así lo pienso también, yo creo que está muy partidizado, ha estado partidizado desde hace mucho tiempo el INE, pero actúan las bancadas. El PRI tiene una bancada ahí de 4, que por cierto estuvo muy en contra del dictamen sobre Coahuila, o sea, quiere decir que el PRI no quiere soltar Coahuila. Una parte del INE aceptó, digamos, que este fuera el dictamen sobre Coahuila, pero el PRI aparentemente no quiere soltar Coahuila. Pero el caso es de que sí se manejan como bancadas. Hay algunas excepciones, algunos consejeros, que hay que decirlo, sí actúan de manera bastante independiente, pero la mayoría no. Entonces el problema sigue siendo que está partidizado. Yo diría una cosa, porque quienes han propuesto, como es la iniciativa ahora del recambio del INE, dice, es que eso ocurrió poco antes de la elección de 94, es decir, sí hay antecedentes de que cuando una elección está difícil, un proceso electoral complicado, se puede hacer el cambio incluso algunos meses antes de la elección. Así pasó en 94, se cambió el Consejo General del IFE entonces a unos cuantos meses de la elección. Yo lo veo más parecido que en 94, el 2006. Yo creo que se están generando condiciones muy parecidas a las del 2006. Incluso recordemos que el IFE del 2006 no tenía representación del PRD, cuyo candidato iba a ser puntero, que era López Obrador. Bueno, estamos en una situación igual, porque aunque el PRD sí tiene su bancada en el INE y en el tribunal, Morena no, y resulta que López Obrador ahora es candidato de Morena, no del PRD. Entonces estamos en una situación muy parecida, creo yo, a la del 2006, con las consecuencias que se pueden volver a dar parecidas a la del 2006. ¿Qué se puede decir? Me refiero a un muy interesante desplegado del Instituto para la Transición de Estudios para la Transición Democrática, firmado el desplegado por José Woldenberg, Jacqueline Pichart, Rodrigo Morales, Leonardo Valdés, es decir, gentes muy respetables en lo individual, y leí con mucho cuidado el documento que defiende al INE actual. Pero bueno, lo que sucede es que pareciera que es una exaltación de la legitimidad por jerarquía, cuando hay un hecho los hechos dicen que el 60% de los mexicanos no confiamos en el INE. Eso es lo que están diciendo las encuestas a un año de una elección
muy competida. Vamos, aquí me parece que están cometiendo un error de personalizar el tema del INE como si estuviera en juego la integridad de Lorenzo Córdoba o de Ciro Murayama Marco Baños o de Benito Nasif, en fin. Y no es el punto. El problema es que tenemos una crisis de legitimidad de una institución clave para darle credibilidad a unos comicios muy complicados. Vamos, unos comicios en los cuales no voy a decir que se juega el futuro de México, por supuesto, porque hay otros procesos donde nos jugamos el futuro de México, pero muy importantes con un partido Morena que está acumulando fuerza y con un gobierno, el de Peña Nieto, decidido a imponerse con una elección de Estado como lo hizo en el Estado de México. Frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Ese es mi punto de vista. Yo estoy a favor de que se renueve porque creo que estamos en una emergencia, sí, pero más allá de personas, y más allá del historial muy loable de José Woldenberg, pero bueno, a José Woldenberg y su consejo los corrieron porque fueron demasiado independientes y pusieron a personajes cada vez más partidizados, más sometidos, más incapaces de jugársela por la democracia. Aquí lo que se trata es que se la jueguen por principios, no por cargos. Bueno, jugársela por la democracia. El gobierno no quiere cambiar nada y no quiere cambiar que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hiciera una movida para que se quedaran los mismos por muchos años, cuando ya no quede ni rastro del peñanietismo, van a seguir estos señores. Entonces ahí ya nos mandaron el mensaje, no quiero que cambie nada y no quieren que cambie el INE. En caso de cambiar tendrían que ser esos personajes, no los 4 del PRI, que esos ya vamos a dejarlos de lado. El resto tendrían que decir, como se dice que en el asedio al castillo de Chapultepec se envuelve en la bandera el cadete y ¡zas!, se tira para que no la mancillen el enemigo. Bueno, aquí que se tiren desde alguna torre del INE y digan, nos sacrificamos para recuperar la credibilidad y poner a otros actores políticos en esa coyuntura de decir, nosotros renunciamos no porque hayamos hecho nada malo, sino porque nuestro pundonor, nuestro amor por la democracia en México, les metemos una pequeña crisis para ver si así se renueva el INE y en efecto, la credibilidad es fundamental para la elección que viene y si volvemos a salir con domingo 7 de 2018 a 2024, ¿cómo le va a ir a este sistema político sin legitimidad? El augurio es pésimo. Bueno, yo creo que vale la pena tener una puntualización, sobre todo para nuestro público televidente, de cuándo empiezan formalmente la campaña electoral para la elección presidencial, para la elección federal en general, pues se elige presidente, Senado y Cámara de Diputados todos juntos. Empieza en la última semana de septiembre, donde hay una reunión del Consejo General del INE ahora, y en ese momento se dice que legalmente empieza el proceso electoral con rumbo al 18. A la elección que estamos a menos de un año, porque creo que es en junio de 2018, no en julio como era antes. Ahora es el primer domingo de junio. De tal manera que ya estamos encima. Además de que todos hemos visto desplegada una precampaña de todos los que pueden hacerla. En el PAN el pleito es enorme entre Margarita Zavala con Anaya, ¿verdad? Con Ricardo Anaya. Por todos lados, a cada rato se tiran piedras uno y otro, sobre todo Margarita Anaya diciendo que está usando recursos del partido para promoverse como candidato presidencial, restándole posibilidades a ella como candidata presidencial. Y por otro lado, están pues
En el PRD pues no se encuentra dónde. Silvano Aureoles dice yo voy, Graco había dicho yo voy, ya no, ya siempre no. Y pues ahí se no fue hay nada, por el socavón. como dicen los chilenos, nada que hacer ahí, ¿no? Aparentemente solo tienen que buscar alguna coalición para no perderse totalmente, porque claro, pueden tener un 6, 7, 8% en la elección presidencial, pero que si se unen con alguien puede dar la diferencia, como decía María Amparo en el programa anterior. Entonces, está la situación bastante crítica en términos preelectorales, en estos prolegómenos que se están viviendo ahora. Pero además tenemos una serie de conflictos muy graves por el demérito en el que han caído los partidos. Se está previendo que varios de los partidos, pues no tan pequeños como el Verde, Movimiento Ciudadano, el de los maestros, el PANAL, podrían quedarse sin registro en la próxima elección porque probablemente no alcanzarían. Si se polariza mucho la elección, se van a cargar unos y otros que eran sus votantes, el PT, y estos quedar sin registro, lo cual sería sano para esta población que nos está chupando miles de millones de pesos cada vez que hay elecciones y también durante cada año. Y si desaparecen estos que están prendidos a ubres distintas y que no tienen ninguna significación ni política, ni ideológica, ni cultural en nuestro país y en nuestro sistema de partidos, pues es una cosa que puede ser alentadora. Eso que dice Lorenzo de que los otros consejeros renunciaran para renovar, eso casi no ocurre en México. Esas renuncias voluntarias casi no existen. Lo puse como teoría. Sí, sí. Porque cuando hablo de la bancada del PRI no es porque sea el único partido con bancada. Hay del PAN, que normalmente suelen actuar en interés del PAN también, y del PRD. Hay, decía yo, unas cuantas excepciones de consejeros que son un poco más independientes y quizá tampoco renuncien. Para lo que sí han demostrado ser muy buenos es para defender su salario. Ahí sí muestran energía y muestran firmeza. Y ya a la hora de aplicar castigos a los partidos por las infracciones que cometen, ahí sí son mucho más tolerantes, más comprensivos, y por eso estimulan la trampa en todos los partidos. Pero se nos termina el tiempo, regresamos la próxima semana, acompáñenos el próximo lunes.